Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 12. Expandiendo la conciencia. Pasaron algunos años después de mi cirugía al pulmón. Un día cuando estaba almorzando con mi esposa y mi hija menor, escuché ella comentando: Mamá, el sábado iré a esa reunión que te dije. Voy a ir a las 5 de la tarde, y solo volveré el domingo, no sé a qué hora. Después de levantarnos del almuerzo, le pregunté a mi esposa: ¿A dónde va nuestra hija el sábado? No presté bien atención a lo que dijo sobre una reunión, el lugar, y no entendí por qué no sabía la hora para volver el domingo. Mi esposa sonrió, y dijo: No estoy bien segura sobre lo que se trata, pero esta es la tercera vez que ella va, si no me equivoco. Ahora parece que se dirigen a un lugar en Playa Grande. Otras veces fue en otro lugar. Todavía no estoy entendiendo eso de reunión. Respondí. Mi hija ya era mujer, y no tenía que darme explicaciones, pero se hablaba tanto de drogas y otras cosas, que preferí estar mejor informado sobre esa reunión. Más tarde, al sentarnos a la mesa, le pregunté de qué se trataba ese compromiso del sábado, solo por curiosidad. Oh, papá, este es un grupo que nos reunimos para meditar y tomar un té que está hecho con hierbas que existen en la Amazonia. Respondió mi hija. ¿Un té es algún tipo de droga? Pregunté. Nada de eso, papá, ese té se llama ayahuasca, y aquí se le conoce como Santo Daime. ¿Entiendes?, contestó medio contragusto. Ayahuasca, nunca oí hablar de ese té, pensé sin comentar. ¿Puedo ir yo también a esa reunión?, pregunté a mi hija. Nota del autor: Santo Daime es el nombre popular dado aquí en Brasil a la hierba ayahuasca. Daime corresponde a dame en español. Fin de la nota. No lo sé, papá, es un grupo selecto, y no está abierto a extraños, pero puedo preguntar si quieres. Respondió mi hija mirándome directamente a los ojos, como si no creyera que yo quería ir a tomar ese té. Al día siguiente, mi hija a la hora del almuerzo me dijo: Papá, hablé con mis amigos, y permitieron que tú participes en la reunión, pero solo porque eres mi padre. Tampoco permiten personas mayores de 60 años, pero harán una excepción. Eso fue lo primero que dijo, cuando se sentó con nosotros a almorzar. Luego mi hija agregó que un día anterior, incluso el mismo día de la sesión de ayahuasca, la comida tenía que ser muy liviana y poco abundante. Estaba prohibido comer carne o cualquier alimento de origen animal. Tanto como fuera posible, había que alimentarse de frutas y jugos naturales. Llegó el día de nuestra reunión, mi hija y yo fuimos en el auto de uno de los participantes de ese grupo, junto con otra persona, conocidos de ella. En el camino, comentaron experiencias personales que habían tenido en otras reuniones con este té de hierbas ayahuasca, hablando de cosas fantásticas como verdaderas películas de ciencia ficción. Mi hija fue la única que habló de haber visto escenas que ella creía que eran de sus vidas pasadas. Yo estaba comenzando a quedarme ansioso por participar de esa reunión y prestaba atención a todo lo que conversaban sobre sus experiencias con el ayahuasca o Santo Daime. Llegamos alrededor de las 19 horas a la casa en Playa Grande, después de preguntar y verificar la dirección en el GPS del celular varias veces, porque estaba en un barrio apartado del centro de la ciudad. La casa donde se realizaría la reunión quedaba en un sitio en el cual ya nos esperaban unas 50 personas para iniciar la reunión. En el patio, había un galpón de madera bastante grande. En el interior, un amplio salón iluminado, con varias sillas instaladas contra las paredes laterales y más otras 2 habitaciones separadas por puertas. La persona responsable de la sesión y más 4 organizadores estaban vestidos con ropas toda blanca y la mayoría de los participantes tenían al menos una pieza de ese color. Yo también vestía una camisa blanca y recordé de las sesiones con Caboclo cuando llegué a Brasil. Siempre me gustó vivir nuevas experiencias y estaba un poco ansioso por saber qué era esa hierba mágica llamada ayahuasca. Había leído algo en la internet días antes, pero no había consenso sobre si era una droga o no. Finalmente, el joven responsable y coordinador del encuentro, aparentaba aproximadamente unos 30 años, preguntó:
quiénes eran las personas que nunca habían participado de este ritual anteriormente. 5 personas en el grupo y yo levantamos la mano y nos identificamos como estar participando por la primera vez. Luego, después de presentarnos, lo acompañamos a una de las habitaciones anexas al salón. En el cuarto, nos pidió que nos sentáramos en sillas posicionadas en círculo mientras él se sentaba en el centro. Nos pidió a cada uno de nosotros que habláramos sobre nuestras creencias y en forma breve el motivo de esta visita. Después que cada uno dio sus motivos, en los que 2 personas dijeron que era por problemas de salud y que habían sido recomendadas por otros, que habían participado y mejorado de manera milagrosa. Yo dije que era porque creía en la vida después de la muerte y en el espíritu que existe en todo en la naturaleza y es eterno. El joven organizador de la ceremonia, después de esa breve explanación de nuestra parte, habló para nosotros. Bueno, explicaré brevemente qué es la ayahuasca y cómo se introdujo en Brasil. Es una mezcla de 2 hierbas que nacen en la Amazonia, utilizadas por los indígenas del Perú y que tiene propiedades medicinales, entre otras. Luego de un breve resumen sobre los componentes de este té, su historia, y cómo la ciencia está estudiando estas hierbas, sus componentes y efectos, explicó también que para realizar este tipo de sesiones, tiene que tener una autorización oficial del Ministerio de Salud, junto a otros documentos y conocimientos. También dijo que algunas personas durante la administración de este té ven alucinaciones, pudiendo producir euforia, energía negativa y poderes paranormales, pero todo esto variaba de persona para persona. Por este motivo, no se permitía salir del lugar hasta que finalizara toda la sesión y hasta que la última persona no hubiera vuelto totalmente a su estado de lucidez. Ayahuasca, también conocida como el Santo Daime, nombre que usan los indígenas de la Amazonia, porque este te da el poder de visitar otros portales del universo, ya que liberta el espíritu del cuerpo sin perder la conciencia. Lo que realmente sucede con el uso de este té es la abertura de la glándula pineal, alineando nuestros centros de energía, chakras, permitiendo que el alma traspase el espacio y el tiempo. De todos modos, esta mezcla no es una droga, sino una sustancia que libera el espíritu del cuerpo, mientras dura el efecto de la bebida, completó el coordinador, y levantándose, pidió que lo acompañáramos al ritual. La mayoría de las drogas vicia, y no es el caso de la ayahuasca, que liberta de cualquier vicio. Fin de Expandiendo la conciencia. Ayahuasca. Cuando entramos al salón, las personas ya estaban sentadas en las sillas, debidamente dispuestas contra las paredes, siendo las mujeres a un lado y los hombres en la pared opuesta. Después de una oración, las luces se apagaron, quedando solo algunas pocas velas con la llama encendida. En las esquinas del salón, los tambores comenzaron a tocar en un ritmo similar a los que se escucha en las películas para la comunicación entre tribus indígenas. Se formó una larga fila en medio del salón, y el maestro que estaba a cargo del ritual, nos pidió que nos acercáramos a él, junto con las personas que lo ayudaban en la distribución del daime. El joven responsable por la ceremonia estaba de pie ante una especie de altar, con la figura de Jesús a su espalda. En una mesa cerca del altar había varios vasos de plástico pequeño, del tamaño para tomar café, y una persona con una jarra estaba poniendo la bebida en los vasos. Después que cada persona en la fila tomaba un vaso con la ayahuasca, bebía el líquido en un sorbo, y para pasar el sabor amargo de ese líquido, comía un pedazo de fruta dulce, que le era ofrecida en el costado del altar, por otra persona que estaba con un plato lleno de frutas cortadas de varios tipos. Luego cada uno regresaba a su lugar, sentándose en la silla que había elegido, y que estaban separadas unos de otros por unos pocos metros. La sala estaba iluminada por la luz de velas, colocadas estratégicamente, que le daban al ambiente un aire místico. Me senté en la silla que había escogido, y los tambores empezaron a tocar cada vez más rápido, mientras el maestro pedía para que hiciéramos una oración en voz alta, y con nuestros pensamientos dirigidos a Jesús. Enseguida habló. En unos minutos, el té empezará a hacer efecto, así que manténganse en paz y déjense llevar por la fuerza. Buena suerte, y quédense con Dios. Cuando terminó, una música invadió el ambiente con cánticos de mantras dirigidos a Jesús, a nuestra Madre Divina María,
y José. Comencé a sentirme extraño, todo mi ser estaba como si hubiera bebido todos los tragos en una farra, y mi estómago comenzaba a sentir náuseas, y mis pensamientos estaban confusos. A mi alrededor, algunas personas lloraban, y hasta sollozaban, otras vomitaban o daban algunos gritos espantosos. El ambiente en penumbra parecía coincidir con la situación. ¿Qué estaba yo haciendo allí?, me preguntaba a mí mismo. Empezaba a arrepentirme por mi curiosidad y querer saber sobre algo que nunca había oído hablar antes. Las náuseas me hacían recordar mi juventud, cuando algunas veces había bebido demasiado en una fiesta de conmemoración o despedida. Miré a mi alrededor, y muchas personas vomitaban en bolsas de plástico, aseguradas con sus manos, y otras con la apariencia de que estaban realmente enfermas. Respiré hondo, e hice una oración, pidiéndole a Dios para que me tirara ese malestar. El deseo de vomitar pasó, pero sentí calambres en los intestinos, y pensé que me iba a dar disentería. Me levanté de la silla con la intención de ir a un baño, y un muchacho que estaba todo vestido de blanco, cuidando una de las puertas del salón, se me acercó y me preguntó: ¿Dónde quiere ir? Necesito ir al baño. Respondí. Venga conmigo, por favor. Dijo el joven, que era uno de los guardianes para mantener el lugar aislado de cualquier interferencia externa o de cualquier otro plano vibratorio. Sosteniéndome de un brazo para yo no caer, debido a mi mareo, como si estuviera borracho, el guardián caminó conmigo hasta una de las puertas de salida del salón. Afuera estaba una noche oscura, sin iluminación, y en el costado de la casa había una casita de madera iluminada con velas, a la que nos dirigimos. El chico abrió la puerta, me indicó que entrara, y se puso de guardia afuera, mientras yo trataba de ver algo, con esa luz tenue que se movía, cuando la llama de la vela parpadeaba. Mirando el inodoro, me senté en él y bajé la cabeza apoyándola entre mis manos, para ver si de esa manera, el mundo a mi alrededor dejaba de girar. Los dolores intestinales continuaron, pero no sentí ningún deseo más de vomitar, como si el mareo se detuviera de repente, y estaba arrepentido por haber ido a probar el té de ayahuasca. Comencé a rezar, y pedí a Dios que se me pasara ese malestar. En ese momento, escuché una voz hablar en mi oído, casi como un susurro. ¿Estás con miedo, hijo? Al escuchar esa voz, reconocí que era de Caboclo. La conocía muy bien, desde que había sido invitado a las reuniones de Umbanda, cuando recién llegué a Brasil. Le debía mucho a Caboclo, no solo por haberme advertido que no volviera a mi país, sino también porque me había ayudado a conseguir trabajo para mí y para tantos otros compatriotas, cuando le pedía a la Virgen de Yemanyá con una pequeña ofrenda. «Caboclo, ¿estás aquí?», pregunté alegremente, buscándolo en el baño oscuro iluminado por una vela. «Estoy, hijo, Caboclo nunca abandona a sus hijos». Volvió a responder a mi oído, y comprendí que la voz era de su espíritu que me hablaba. Una alegría llenó mi pecho, y todo el malestar pasó como por arte de magia. Mientras recobraba la compostura, y me levantaba para irme, escuché de nuevo la voz, ahora muy clara, que me decía dentro de mí: «Vamos, te están esperando». Salí rápidamente del baño, y el guardián que estaba afuera me preguntó: «¿Está mejor?». «Sí, estoy mejor, gracias». Respondí animado. Regresamos al salón, y me dirigí a mi silla, mirando hacia las personas que ahora estaban todos con los ojos cerrados, como en trance o durmiendo. Me llamó la atención mi hija, que estaba sentada al otro lado del salón, llorando compulsivamente, mientras el maestro que estaba a cargo de la sesión daba unos pases magnéticos por sobre su cabeza. Fue mi último contacto con el ambiente, entré en un sueño profundo, escuchando los cantos de los mantres, entonando una mezcla de sonidos, provenientes de mi interior con la música y los tambores del lugar. Letras de mantres sonaban en mis oídos, a veces voces masculinas en mi oído izquierdo, y voces femeninas en mi oído derecho. Estos sonidos me hicieron abrir los ojos, para ver si alguien cantaba a mi oído. Toda la gente estaba sentada, apartada como en el inicio del ritual, pero ahora, todo el ambiente estaba impregnado de las mezclas de esos sonidos, que venían de todos lados.
Me parecía una fantasía, e incluso con la tenue iluminación de las velas, toda la habitación parecía estar iluminada, ahora como una luz azul, que venía del interior de las propias personas. Continué con los ojos cerrados, disfrutando de la música que nunca antes había escuchado. De repente, comencé a ver una serie de mandalas de diferentes colores brillantes que venían hacia mí de extraña belleza y formas que en un principio me fascinaron por la variación de sus formas de colores brillantes e iluminadas. Después de un tiempo de ver las hermosas mandalas, me sentí cansado de tanto ellas venir a mi dirección, una tras otra. Veía ellas crecer hasta yo entrar dentro de ellas, como si fuera yo, que estaba yendo a su encuentro y no al contrario. Parecía que estaba viajando por el interior de un túnel de mandalas, posicionadas una frente a la otra, en una fila infinita más allá de la imaginación. Como parecía que esta situación nunca terminaría, hablé mentalmente. Epa, llega, no vine aquí para ver mandalas. Abrí los ojos, y todo continuaba igual, me sentía mareado, pero más relajado y curioso por esa sesión. Las personas no lloraban ahora, y todos parecían estar soñando. Volví a cerrar los ojos, y escuché una voz dentro de mí, hablando con cariño, como si me conociera desde siempre. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. Abrí los ojos de nuevo y no había nadie cerca de mí. Cerré los ojos, ahora estaba curioso, y me sentía más relajado, porque no estaba solo en este viaje, pensé. ¿Qué es lo que quiero? Ni siquiera sé para qué vine aquí. Pensé. Bueno, que yo quiero, entonces recordé, el miedo a los perros, que tenía y aún tengo desde niño. Quiero saber por qué tengo miedo de perros. Pregunté a la voz que estaba conmigo ahora. En ese momento, apareció justo al frente de mis ojos, una araña gigante, con patas largas y gruesas, mayor que mi mano, en mi dirección. Admito que llevé el mayor susto de mi vida. Una vez leí que el 80% de la población mundial tiene miedo de arañas, y yo pertenezco a ese grupo. Sentí la piel de gallina en todo mi cuerpo, y me quedé paralizado por unos segundos mirando a este ser arácnido, que estaba parado justo frente a mí. Abrí los ojos sorprendido, y me tranquilicé ver que todo era producto de mi imaginación. ¿Qué era eso?, me pregunté, y más relajado, volví a entrar a ese viaje sin un destino fijo. Cuando cerré los ojos nuevamente, la araña gigante corrió en otra dirección, porque una gran serpiente apareció en su lugar, mirándome fijamente, mientras su lengua se movía en mi dirección sin parar, como si intentara alcanzarme con ella. La cabeza de la serpiente era mucho más grande que el tamaño de la araña, y sus ojos fijos en mí, en realidad causaron aún más miedo, aunque no les tengo tanto miedo, como a las arañas, sino más bien por causa de su veneno. En Chile, las culebras no son venenosas, no sé por qué, por eso nunca les tuve miedo. Cuando era niño, a menudo pescaba algunas pequeñas con la mano para jugar, cuando las encontraba en un bosque, en las colinas o en los campos. Al abrir los ojos, sin entender el motivo de estas visiones que me impresionaron, no conseguía entender qué tenía a ver eso con mi pregunta sobre el miedo a los perros. Cerré los ojos de nuevo, y la serpiente se deslizó, en la misma dirección que la araña había huido antes. La voz suave habló dentro de mí de nuevo. ¿Solo miedo a los perros?, preguntó con aire lacónico, como riendo. Sonreí y pensé, qué absurdo. Fin, de ayahuasca. El miedo a los perros. Cerré los ojos nuevamente y vi mis dos puños atados alrededor de un tronco de árbol, cortado a la altura de mi pecho. No veía la escena, la sentía, porque yo era el que estaba amarrado allí. No fue una visión, estaba ahí, porque sentía la presión de los lazos apretados. Veía parte de mis brazos como te ves a ti mismo cuando estás despierto y no ves tu rostro sino parte de tu cuerpo, que son los brazos y piernas, cuando estás de pie. Yo estaba así, en ese momento con los brazos atados por las muñecas, mi piel era oscura como la raza negra, y mis brazos abrazaban un tronco de árbol cortado. Antes de darme cuenta de este estado, el estallido de un látigo rompió el silencio, rasgando mi espalda. El dolor me llegó al alma, haciendo la herida pulsar como una quemadura que penetra en mi carne, yendo y volviendo al compás del latido del corazón.
Sin poder reaccionar, otro golpe cortó mi espalda. Me sentía mareado por el dolor, pero conseguí abrir los ojos sin creer lo que estaba pasando. ¿Estaba realmente viviendo una pesadilla, o habría retrocedido en el tiempo? Mi corazón seguía latiendo acelerado y con fuerza, mas no sentía ningún malestar. Volví a ver el salón con toda la gente durmiendo, se escuchaba el ritmo de los tambores y la música de los mantres. Agradecí a Dios que esto fuera solo una pesadilla en ese momento, o al menos sabía que no estaba ocurriendo. No sentía ningún dolor, pero había sido tan real aquello. Respiré profundo, y me entregué nuevamente a esa fuerza que solo tiene la ayahuasca. Cerré los ojos, y sentía que estaba siendo arrastrado por dos personas sujeto por los brazos, soportando el peso de mi cuerpo casi desmayado. El dolor en mi espalda ahora era punzante, provocado por las heridas del castigo. Fui arrojado sobre un montón de paja, que frenó mi caída como un colchón hecho con plumas. Nuevamente abrí los ojos por curiosidad, para ver si todavía estaba bajo la influencia de ese té milagroso. Todo era igual, los tambores seguían tocando, y la música continuaba cantando los mantres. Era como si dos mundos estuvieran en el mismo lugar, separados por mi conciencia, cuando abría o cerraba los ojos. Todo era tan extraño, y al mismo tiempo mi curiosidad crecía porque sabía que esto no era real, al menos no en ese momento. Cerré los ojos nuevamente, ahora más restablecido, estaba siendo guiado a una salida secreta en aquel lugar, mientras alguien me decía: amigo, sigue por este camino que te llevará a la libertad, otros ya lograron escapar por aquí. Y sentí que entraba en una especie de pantano, bien denso, con plantas muy altas como si fuera bambú, que me impedían moverme con facilidad. Mirando hacia el cielo, podía ver la luna llena, y las hojas de esas plantas me golpeaban en el rostro, mientras tentaba correr hacia la libertad. Repentinamente, las plantas disminuyeron, y podía ver a unos 200 metros, un área abierta con un bosque al fondo, aparentemente bastante frondoso. Comencé a correr lo más rápido que podía, escuchando lejos de ahí, el ladrido de varios perros con un sonido ronco, que indicaba que eran animales de grande porte. Corrí más rápido todavía, el viento golpeaba mi rostro por causa de la velocidad y mi energía, sin sentir ningún dolor en la espalda, posiblemente porque las heridas ya estaban cicatrizadas. Mi corazón latía con fuerza, no sé si era por el esfuerzo de correr o el miedo a ser alcanzado y preso nuevamente. Me sentía sin aliento, pero lleno de esperanza por estar huyendo, y vivía ese momento intensamente. Finalmente, el bambú desapareció, y pude ver un claro de unos 150 metros a mi frente, y al fondo una vegetación cerrada de selva virgen. Corrí con toda la fuerza y velocidad cuanto me era posible, en ese momento sentía que yo era joven y lleno de energía, propio de una edad de 20 años. Cuando había alcanzado unos 30 metros en este claro, no escuché más los perros ladrar, y en la oscuridad de la noche, mismo con luna llena en el cielo, no sentí la llegada de un perro de caza que saltó encima de mí, y me agarró por el cuello, sin sentir nada más. Todo estaba oscuro, y tuve la sensación que viajaba al infinito, flotando sin rumbo fijo. Abrí los ojos, y nuevamente el sonido de los tambores volvió al ritmo de las canciones de los mantres, que ahora eran más armoniosos. Mi corazón latía desenfrenadamente y bastante agitado. Los efectos de la ayahuasca ya no me afectaban, y los recuerdos vinieron de cuando era niño y tenía pesadillas de ser atacado por un perro. Mamá, ¿te acuerdas que cuando era niño solía tener una pesadilla con un perro persiguiéndome y luego me alcanzaba y yo despertaba gritando? Le había preguntado a mi madre. Ella, mirándome incrédula, respondió: ¿te acuerdas de esto? Pero eras tan niño, y apenas pronunciabas «wow», que era el nombre con que llamabas a nuestro perro. No puedo creer que todavía recuerdes esa pesadilla, que gracias a Dios pasó. Muchas veces despertaste llorando, por esa causa. Me acuerdo, sí. Contestaba. Debe ser por eso, que todavía tengo miedo de los perros que veo por las calles, caminando sin sus dueños de su lado, pensé. Mientras en el salón, el ritual de los tambores continuaba, y la música seguía tocando hermosos mantres, cerré los ojos pensando, ahora sabía la razón de esta pesadilla y mi miedo a los perros. De repente me sentí flotando en el espacio.
El paisaje era maravilloso, increíble, nunca había visto algo así antes, eso debe ser lo que ven los astronautas en la estratosfera, pensé. El universo entero se extendía frente a mis ojos, enormes estrellas brillando en diferentes colores, millares de ellas. Hermosas galaxias moviéndose lentamente, como un mar brillando con los colores del arco iris en una noche clara de luna, como en una película de ficción. Yo estaba girando lentamente, mirando en todas las direcciones, contemplando tanta belleza en un cielo azul intenso, decorado con estrellas, galaxias y constelaciones en todos los sentidos. ¡Qué lindo!, exclamé. Mientras fijaba mi mirada en la constelación de Orión, y veía las tres Marías brillando intensamente. No podía creer que estaba teniendo el privilegio de ver tanta belleza junta y estar presenciando tanta maravilla como un sueño, pero despierto. Nostalgias. Escuché la misma voz que había estado conmigo desde el principio y que hizo reírme cuando me preguntó si el miedo era solo a los perros. Como nostalgia, yo nunca he estado allá. Respondí mentalmente. Entonces algo me llamó la atención encima de mí, y levanté la cabeza para ver lo que era. Me impresionó el tamaño gigantesco de una nave espacial, tipo de esas que muestran las películas de George Lucas en la serie de Guerra en las Estrellas o en la serie Star Trek. ¿Cómo puede ser?, pensé, así que existen naves espaciales, y su construcción es llena de detalles con luces coloridas. Obras realmente de una ingeniería espacial desconocida en la Tierra. Vi la nave madre alejarse de mí, y a lo lejos el planeta azul Tierra suspendido en el espacio. La nave espacial iba en dirección a la Tierra. Sin darme cuenta, también yo viajaba a una velocidad más allá del tiempo y volando sobre el mar abierto, donde pequeñas olas se movían suavemente debajo de mí. Cuando tú llegó a este planeta, el continente de Atlanta recién se había sumergido. La voz me habló de nuevo. Mirando hacia el frente, ahora veía desde lo alto, hermosos palacios indianos con sus adornos y arquitectura típica. Yo había llegado al planeta Tierra en una nave espacial, y, justamente cuando el continente Atlanta se hundió. Mientras pensaba en esa extraña revelación, volví a abrir los ojos, maravillándome por todo lo que había visto. Fin de El miedo a los perros. Conociendo mi pasado. Me sentí extasiado por todo lo que estaba siéndome revelado. Nunca imaginé que me habían esclavizado en una encarnación, y mucho menos ser perseguido por cazadores de esclavos, y muerto destrozado por un grande perro rastreador. Respiré hondo, y volví a mi aventura sabiendo quién yo era, y por qué estaba teniendo un destino tan diferente en esta vida. Ahora entendía, porque siempre me había sentido un extraño en este mundo, como había llegado a la tierra, y porque nunca me he sentido atraído por los bienes materiales. Volví a cerrar los ojos, y me encontré vestido con ropas nobles que cubrían mis brazos y piernas. Otras personas paseaban por el palacio con este tipo de vestidos, cubiertos con turbantes al estilo indiano. Estaba en la India, y era un noble, por cierto. De repente fijé la mirada en mujeres hermosas que caminaban con vestidos largos, cubiertos con velos, tenían una joya en la frente de sus rostros, y con muchas pulseras en los brazos. Noté que una de ellas era mi esposa, y eso me llenó de alegría. ¿Mi esposa, la conozco desde entonces?, pregunté. Sí. Desde entonces, respondió la voz. Habéis vivido juntos muchas veces, en diferentes reencarnaciones. La voz que me acompañaba habló de nuevo. Nuevamente abrí los ojos y miré a mi alrededor, todas las personas estaban durmiendo profundamente, y mi hija también. Ella ahora dormía tranquilamente. ¿Será que también estaba recordando sus vidas pasadas, como yo? Le voy a preguntar cuando todo esto terminé, pensé. Volví a cerrar los ojos, y me encontré tallando con cincel y martillo, figuras en la pared de un templo oriental, posiblemente en algún país como Tailandia, que queda en el continente asiático. Muchas otras personas también estaban trabajando a mi lado, y me sorprendieron los rostros de las figuras que estábamos creando. Eran expresiones con cara de asombro, tal vez miedo, como si estuvieran gritando con la boca bien abierta. Parecían asustados o mejor expresando terror por sus ojos abiertos. ¿Para qué es todo esto? ¡Qué figuras horribles!, pensé. De nuevo la voz me habló.
Eso fue lo mejor que podían crear en ese entonces. Por eso no juzgues a nadie por lo que hace, especialmente en el arte, porque esa era tu habilidad en la época. Tú eras así. No dije nada, y me pregunté qué más iba a haber ahí ahora. Dejé de pensar por un momento, cuando vi un grupo de monjes sentados en círculo, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Todos vestían túnica, estaban parcialmente cubiertos con un paño, y estaban todos con la cabeza raspada. Me di cuenta de que yo también era parte de ese grupo, y estaba sentado junto, en el mismo círculo, con los mismos atuendos. Podía ver mis brazos y manos, con mis dedos pulgar e índice tocándose entre sí. Yo debía estar encarnado entre los monjes tibetanos. Fue aquí que adquiriste la espiritualidad que te acompaña hasta ahora. Susurró en mi oído mi amigo invisible, que orientaba mi regresión. Disfruté este momento de paz y la gran sensación de ser parte de un todo mayor que produce este estado de conciencia cuando meditas en grupo. Regresé al salón nuevamente y sentí florecer un ser glorioso dentro de mí. Ya no participaba en la ceremonia, sino en algo mucho más grande, era un sentimiento de amor que hacía sentirme parte de algo mucho mayor. Me encantaba todo esto, y nunca me cansaba de agradecer a Dios por esta maravillosa experiencia que estaba viviendo. Cerré los ojos naturalmente, ya no pertenecía al ritual de tambores y mantres, yo estaba dentro de la ayahuasca y era como una parte de ella. Un movimiento de una vara larga en mi dirección hizo moverme rápidamente para evitar un golpe dirigido a mi cabeza que detuve con otra vara del mismo tipo. Respondí al golpe contra las piernas de mi oponente, que saltó bien alto, evitando ser golpeado. Varios golpes iban y otros venían todo el tiempo, pero ninguno de ellos me golpeó, ni logré alcanzar a mi compañero de lucha. Comprendí que se trataba de un entrenamiento de artes marciales, aumentando mis reflejos, velocidad en el ataque y defensa personal. Aquí aprendiste artes marciales. Habló la voz misteriosa. Abrí los ojos nuevamente y recordé que siempre tuve buenos reflejos cuando estaba en un gimnasio aprendiendo a boxear entre los 16 a 17 años y antes de eso, jugando ping-pong, donde también demostré tener buenos reflejos. Me sorprendí lo que estaba reviviendo, porque eso era real. Revivía momentos de un pasado muy lejano, pero sentía esos momentos como si ocurrieran ahora. Yo estaba ahí, sintiendo todo de nuevo, con mis 5 sentidos. Sin darme cuenta, con los ojos cerrados, pensé. Qué maravilloso era vivir todo esto de nuevo. De repente, comencé a ver desde un lugar muy alto, como suspendido en el aire, o simplemente observando parado encima de un edificio, una legión de soldados romanos que estaba pasando. Al frente de la legión marchaba un centurión a caballo, y decenas de soldados detrás de él, con lanzas y escudos, como si se tratara de un desfile militar. Yo fui romano. Pregunté a la voz que me acompañaba, sintiendo cierto orgullo y placer al pensar en ello. El conocimiento de las artes marciales te llevó a Roma. Respondió la voz. ¿Puedo ver algunas de las vidas que tuve cuando encarné en Roma? Pregunté ansioso. No vale la pena. Tendrías mucho que lamentarte si revivieras esos momentos cuando fuiste romano. Habló la voz completando la respuesta. Fueran esas reencarnaciones que permitieron que nacieras esclavo en una vida, como karma para compensar tus erros. Entonces yo fracasé como esclavo, y por eso estoy aquí pagando un karma ahora. Pregunté a mi amigo. No, no fallaste en esa encarnación, cuando moriste cazado por un perro. Al contrario, el castigo al que te sometieron fue injusto, no habías hecho nada malo, y sufriste los latigazos para cubrir al verdadero culpable. Respondió mi amigo desconocido. Por eso decidimos traerte de regreso. Tu valentía y nobleza de corazón demostraron cuánto amor y conciencia ya tenías, y no necesitabas más sufrir. Continuó la voz. La decisión de tu muerte no fue tuya, ni de morir al ser atacado por el perro. Simplemente decidimos traerte de regreso a esta dimensión. Eso es todo. Completó. Entonces, si me dejaron morir, ¿por qué sigo pagando karma? Pregunté curioso. Mi vida actual debería haber sido sin accidentes y sin todas las cirugías por las que he pasado, pensé a continuación.
Cuando desencarnaste, y viste tu cuerpo destrozado por varios perros, porque luego llegaron otros, que también te atacaron, tú enloqueciste de odio y desesperación. Respondió la voz misteriosa. No sufriste ningún dolor al morir, ya que fuiste retirado antes de que el perro te alcanzara. Tu cuerpo cayó sin vida, por parar tu corazón de palpitar, en el momento en que ese animal saltó sobre tu cuello. El trauma nació después, cuando viste tu cuerpo ser destrozado por perros para caza de esclavos fugitivos. Explicó la voz, medio quebrada por la emoción, que me había acompañado en este viaje a mis vidas pasadas. Tú estabas transfigurado por el odio, enloqueciste de rabia queriendo venganza, y toda tu luz se apagó. Tu alma desapareció, yendo a una dimensión donde no podíamos ayudarte. Nadie pensó que podrías tener esa reacción, y no pudimos hacer nada. La voz habló ahora con pesar, como si hubiera ocurrido un error, que ellos no habían previsto. Abrí los ojos y respiré profundo, así que eso es lo que me pasó, para yo estar con un trauma y miedo a los perros. Ojalá que este miedo pase ahora, y le agradecí a Dios en una breve oración, por la oportunidad de me permitir conocer parte de mis vidas pasadas. ¿Qué me deparará el Daime ahora? Pensé mientras miraba a las personas en la sala, que aún dormían y algunas asentían con la cabeza, como si estuvieran conversando con alguien. Todos estarán reviviendo el pasado. Me pregunté a mí mismo. Volví a cerrar los ojos, y esperé lo que Caboclo y esa voz amiga me habían reservado para el final, porque por el cansancio de mi cuerpo, todo indicaba que el tiempo debía estar por terminar esa experiencia. Fin de Conociendo mi pasado. Cochise. Sentí una inmensa alegría cuando galopaba sobre un hermoso caballo sin montura ni riendas. Simplemente estaba pegado en el lomo de ese animal, que respondía a mi toque en el cuello cuando quería cambiar de dirección. Parecía un sueño, pero era real, sentía el viento acariciar mi rostro, y los crines de mi caballo se balanceaban al galope. Todos los movimientos eran uno solo, caballo y jinete en un mismo ritmo. Yo era indígena, como en las películas de vaqueros estadounidenses. Me sentía feliz al galopar por la pradera, lleno de salud y con la energía de un adolescente que disfruta de la vida en libertad. Otros nativos galopaban a mi lado, corriendo en sus caballos junto a mí y soltando gritos de alegría. Ninguno de ellos llevaba cintillo con plumas atadas alrededor de sus cabezas. Sus cabellos largos ondeaban al viento, al mismo ritmo que las crines de sus caballos. Era una escena maravillosa, y yo estaba muy feliz de estar allí, cabalgando con estos jóvenes alegres, cuya edad era de unos 18 años como máximo. Me di cuenta de que todos llevaban un pedazo de paño atado en la cabeza, para evitar que el cabello se les cayera en el rostro. Yo también me sentía así, a pesar de no poder verme de cuerpo entero, solo podía ver mis brazos y piernas montados sobre mi caballo. Ahora todos corríamos muy rápido mientras una manada de búfalos huía en nuestra frente por la pradera. Los animales sobresaltados por nuestros gritos, mientras comenzábamos a preparar las flechas, posicionándolas sobre los arcos, balanceándonos sobre el lomo de los caballos, sujetándonos con nuestras piernas para no caer. Me agaché apoyándome en la cabeza de mi caballo, corriendo en dirección de la manada, y solté una flecha que enclavó en el cuello de un búfalo, junto con otras flechas que terminaron de derrumbar al hermoso animal, cayendo pesadamente al suelo. Con los caballos aún en movimiento, yo junto con los otros muchachos, saltamos de nuestras monturas y corrimos hacia el búfalo recién derrumbado. Otros animales también caídos por las flechas, fueron sacrificados con cortes certeros de cuchillos afilados, cortando el cuello de las víctimas, que daban su último aliento. El resto de la manada huyó dejando una polvareda en la pradera. Volví a abrir los ojos, no lo podía creer, ahora era indio americano y por eso amaba tanto a los caballos, a pesar de no haber tenido en esta vida la oportunidad de tener uno. Recordé que cuando era niño, había galopado en una hacienda en un caballo sin montura, y solo con una soga alrededor del cuello del animal, y lo había hecho muy bien. En esa época, yo solo tenía 9 años, y el campesino que me acompañaba no creyó cuando le dije que nunca antes había montado en un caballo.
Años más tarde, también monté algunos caballos cuando era adolescente y todas las veces me encantaba galopar o correr a alta velocidad cuando visitaba la parcela de un amigo de mi padre que estaba rodeada de haciendas donde tomaba prestados caballos para pasear. Por eso es que sabía montar, pensé, y volví a cerrar los ojos. La escena que apareció ahora frente a mí parecía una batalla por el humo que se veía por todas partes, con las carpas destruidas. Al ver esta escena, comenzamos a correr, a pesar de los caballos estar cansados, cargados con las pieles y la carne de los animales cazados. Estaba aterrorizado por lo que veía. La carpa, que debía ser mi hogar en ese momento, estaba toda quemada y rasgada. Dentro, aún se veían cadáveres de los ancianos, mujeres y niños. Todas las cabezas de ellos estaban escarpadas, dejando los cráneos a la vista, cubiertos de sangre seca. Regresé a la sesión de la ayahuasca aterrorizado. Yo había sido indígena y fui atacado en mi campamento, donde toda mi familia había sido masacrada. ¿Aún estaríase cumpliendo el karma de mi época como romano? Ya no entendía nada y sentí una gran angustia mezclada con una revuelta. Siempre supe que los indígenas, en todas las partes del mundo, no fueron salvajes como los presenta la historia. Los salvajes fueron los conquistadores, invasores, independiente de su raza o condición. Cerrando los ojos de nuevo, me encontré sentado con las piernas cruzadas en el suelo, frente a un anciano jefe indio, con todo el rostro arrugado, que me miraba con una expresión seria y compasiva. Debe haber sido un gran jefe de alguna tribu, por el penacho con lindas plumas de águila que usaba en la cabeza. Me impresionaba su rostro, con una mirada fija, que parecía leer mis pensamientos. Su rostro estaba pintado, con una línea que atravesaba su nariz, de color rojo y partes de sus mejillas, dándole un aspecto feroz y de coraje, que provocaba escalofrío. Antes de darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, el jefe comenzó a pintarme la cara, con una pluma de águila. Primero sumergía la pluma, en un bote con pintura roja, que parecía sangre por su espesura, y luego la pasaba por mi rostro. A mi alrededor, había otros jóvenes guerreros, que también estaban en la misma situación, todos los jefes estaban sentados en círculo, con sus cabezas adornadas con un cintillo, lleno de hermosas plumas de águila. ¿Cuál era mi tribu? Me atreví a preguntar, y la respuesta fue inmediata. Cosice. Cosice, me pregunté quién podría ser ese personaje, porque a pesar de haber visto algunas películas en el cine, cuando era joven, vi muchos indios americanos en batallas contra soldados de uniforme azul, pero no recordaba a nadie con ese nombre. Cochise. Murmuré, y respiré profundo, abriendo los ojos para poder acalmarme y respirar mejor, y curioso para saber lo que vendría después. Fin de Cochise. La gran batalla. Yo había sido esclavo, y ahora era un indio americano. ¿Qué más me iría a revelar? El Santo Daime, me sentía privilegiado de conocer mi pasado y estar viviendo una regresión que unos años antes le había comentado a mi esposa. Si tuviera la oportunidad un día, poder hacer una regresión, para conocer mis vidas pasadas, por medio de una hipnosis, lo haría con mucho gusto. Tenía muchas ganas de saber qué pude haber hecho, para que mi destino fuese un accidente que casi me quitó la vida. ¿Por qué me avisaron con tanta anticipación, a la edad de 20 años, y también he tenido tantas cirugías? Pensaba a veces. Parecía que ahora mis deseos se estaban cumpliendo, sabía quién había sido en otras vidas, al menos algunas de ellas, que posiblemente debían ser las más importantes para permitirme revivirlas. Agradecí a Dios y volví a cerrar los ojos, para continuar en este trance, que era tan real como la vida misma. Me sentía ansioso y curioso al mismo tiempo. ¿Qué pasaría ahora? Los tambores sonaban, y no eran los mismos que los del salón, donde se realizaba la sesión de la ayahuasca. Eran tambores, que anunciaban la guerra de los indios americanos contra los invasores, que querían quitarles la tierra donde vivían, podían conseguir sus alimentos, y mantener sus tradiciones. Todo este entorno me llenó de energía y coraje, era hora de vengar la muerte de mis seres queridos, asesinados cobardemente por hombres blancos. Había una gran hoguera en el centro, y yo junto con otros guerreros, todos pintados, algunos con cintillo y algunos con una o dos plumas,
bailábamos al son de los tambores, dando pequeños saltos junto con gritos de guerra. Ahora era un guerrero, pero ¿a qué tribu pertenecía? No sabía quién yo era, ni qué estaba por venir, muriendo de ansiedad y preocupado con lo que iría a ocurrir. Cosice, ese nombre no debería ser extraño, pensé. Abrí los ojos lentamente y respiré suspirando, hablando mentalmente en pensamiento. Lo que ya pasó no existe más, no puedo hacer nada para cambiarlo, Dios mío perdóname y protégeme. No siento remordimiento, porque no fui yo quien atacó las tribus, matando inocentes, ni provocó el inicio de esta guerra. Sé que la venganza no resuelve nada, pero, ¿quién piensa en el perdón cuando ve a toda su familia muerta y asesinada tan cobarde como yo la vi? Estaba listo para la guerra, pasara lo que pasara, me sentía como un guerrero dispuesto a morir por el honor y la venganza de mis seres queridos. Mi corazón latía aceleradamente. Inclusive, puedo hasta decir que estaba disfrutando ese momento. Me sentía animado, dispuesto a dar mi vida por la libertad de mi pueblo, atacando a los colonos inhumanos, que habían muerto sin piedad a las mujeres, ancianos y niños desprotegidos. Con los ojos bien abiertos, respiré profundo. Lo que el daime estaba mostrando me debería explicar mi accidente y otras cirugías. Los tambores y los gritos de guerra aún resonaban en mis oídos. Reconozco que la atmósfera pacífica en la habitación me tranquilizó. Ahora escuchaba la música de los mantres al ritmo de otros tambores y no de la guerra, como había ocurrido entre los indios. Pensé por un momento que en mis vidas pasadas debía haber sido un guerrero muchas veces. Recordé que siempre tuve buena puntería en esta vida. Tanto en el uso de armas de fuego como con arcos y flechas e inclusive en el lanzamiento de cuchillos. Cuando era niño, oculto de mis padres, a menudo intentaba probar mi puntería después de haber visto películas de guerras, de indios o arqueros de la Edad Media. Nuevamente, mis pensamientos me llevaron a la ceremonia del Santo Daime y lentamente cerré los ojos mientras escuchaba los mantras cantados, acompañados de tambores rítmicos típicos del ritual. Un gran silencio se hizo en la sala, ya no podía escuchar los tambores en el salón donde se realizaba la sesión de ayahuasca. Ahora estaba montado en un caballo, y a cada lado mío podía ver cientos, quizás miles, de indígenas de tribus diferentes, también todos montados en sus cabalgaduras. Íbamos subiendo una colina, cerca de la cima, donde podíamos ver a los jefes indios, montados en sus caballos, decorados con plumas de diferentes colores y formas, en la cabeza de sus animales. Estos jefes estaban espaciados, a unos 30 metros de distancia entre sí, y pude ver decenas de ellos hasta donde mi vista alcanzaba. De repente, uno de los jefes, que se destacaba por la gran cantidad de plumas que tenía su penacho, subió con su caballo hasta la parte más alta del cerro, y levantando su lanza, también adornada con plumas, hizo un movimiento de avanzar a todos los demás jefes, que estaban esperando la señal, subiendo la ladera, parando detrás de él. Cada uno de los jefes hizo la misma señal para que todos avanzáramos hasta la parte más alta del cerro. Parado sobre mi caballo, en el tope de la colina, pude ver decenas de carrozas, tiradas por caballos y bueyes, moviéndose en el desierto en línea recta, con colonos armados con rifles, montados a caballo, alrededor del convoy, levantando una gran polvareda en el camino. A la señal del gran jefe indio, comenzamos a galopar colina abajo, y emitiendo gritos de guerra para paralizar al enemigo. Inmediatamente los carruajes se detuvieron al grito de «¡Paren, indios, protéjanse!». El convoy se detuvo, y las carretas se organizaron en círculo, mientras los colonos, hombres, mujeres y niños, se protegían detrás de ellos. El polvo levantado por nuestros caballos, corriendo hacia la caravana de colonos invasores, me dificultaba ver toda la escena. Apoyado solo con mis piernas en el lomo de mi caballo, acompañaba al grupo, que ahora corríamos alrededor de ese círculo, montado por la caravana. Mientras tanto, mis compañeros disparaban flechas en la dirección donde venían los disparos de los rifles a nuestro encuentro, y algunos de los valientes guerreros empezaron a ser alcanzados por estos disparos, cayendo del caballo sin vida. Yo estaba con mi arco y flecha armado, corriendo a todo galope en busca de un enemigo
recostado en el cuello de mi caballo Mustang, blanco con manchas color café, mientras veía a los otros guerreros cabalgando muy próximo de mí. En ese momento, vi a un colono barbudo, apoyado con un brazo en la rueda de una carroza, apuntándome con su rifle. En el mismo instante que él disparó, acertó a un joven guerrero, que estaba con su hacha en la mano. Él fue alcanzado, justo cuando su cuerpo me cubría, al tratar de adelantarme en la corrida. Giré el cuello de mi caballo, haciéndolo correr en dirección del invasor que había disparado al joven indio, y ahora estaba caído en el suelo. Disparé mi arco, acertándolo con la flecha en el hombro del francotirador, haciéndolo caer hacia atrás. Mientras cruzaba frente al colono caído, y herido con mi flecha, mi caballo corriendo a gran velocidad, asustado por los ruidos de los disparos, yo salté del lomo de mi montura, y corriendo medio agachado, me dirigí hacia el hombre herido por mí, impulsado por un odio incontrolado. Saqué de la cintura mi cuchillo afilado, y salté sobre el hombre, que estaba caído con la flecha clavada, mirándome con los ojos muy abiertos por causa del miedo. También otros guerreros, ya habían invadido el círculo de carruajes a pie, o con sus caballos, manteniendo un combate cuerpo a cuerpo. Recuerdo que estaba ciego por el odio, al recordar a mis seres queridos muertos y escalpados, en el campamento quemado y completamente destruido. Agarré al hombre por su cabello largo, mientras el colono trataba de protegerse, y sostenía la flecha clavada en su hombro con su mano derecha, intentando arrancarla con una expresión de dolor. Con un movimiento de precisión y rápido arranqué sus cabellos, con el cuchillo, saliendo junto con una parte de la piel del cráneo. Esos momentos me parecieron eternos, mientras el corte comenzaba a sangrar, cubriendo parte de su rostro. Regresé al salón, donde estaba la ceremonia de la ayahuasca, y abrí los ojos asustado, sintiendo mi corazón palpitar agitadamente, respirando lentamente y profundo, para recuperar el aliento y calmarme, sin creer lo que había revivido y ocurrido en esa encarnación. Más una vez, los tambores y las canciones de Mantres trajeron paz a mi espíritu, atormentado por esas fuertes emociones. Cerré los ojos de nuevo, con miedo que pudiera ver algo peor. Para mi sorpresa, ahora estaba en una fiesta en un gran campamento indio. Estaba en pie, al centro de la tribu, junto con muchos otros guerreros, todos mostrando sus logros de la batalla, con los brazos en alto. Algunos como yo, tenían la piel cubierta de sangre, por haberles quitado el cuero cabelludo a sus víctimas, o muertos en una lucha cuerpo a cuerpo. Otros mostraban armas, como rifles tirados de los colonos muertos, y tantos otros artículos, como ollas, ropas y objetos de menor importancia. Admito que esto me dio alegría, y no sentí compasión ni remordimiento por lo sucedido. Antes de continuar en esta visión tan real como esta vida, se encendieron las luces, y el coordinador de la sesión de ayahuasca pidió a todos que regresaran y relajaran por un momento, para que todos nos rehidratáramos y comiéramos algunas frutas, jugos y otros alimentos que habíamos comprado entre todos. Fin del capítulo 12.